Muy buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy compartimos con todos ustedes un video, el cual fue realizado por la compañera Diana Elizabeth Quiguanás y quien les habla, Julián Andrés Araujo Mulfue. Y para empezar, vamos a mencionar al gran Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en Nickau, Alemania. Actualmente se conoce como Mannheim. Wilhelm Wundt se lo reconoce por sus estudios en el campo de la medicina, como profesor de filosofía y por sus grandes aportes en la psicología experimental. Se dice que como estudiante de medicina se distinguió por su excelencia. Estudió en la Universidad de Heidelberg y recibió su título en 1855 con muchos honores. A Wilhelm Wundt se lo reconoce por desarrollar el primer laboratorio en el año de 1879 en la ciudad de Leipzig, y se menciona que a través de ese método experimental estudió la experiencia inmediata y observable. Los contenidos de esa conciencia y esos procesos sensoriales básicos los aborda con el método de la introspección. Recordemos que la introspección es definida por esa observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus propios estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. En la literatura se menciona que Wilhelm Wundt era hijo de un pastor ortodoxo. En otra literatura se menciona también que Wilhelm Wundt pertenecía a una familia adinerada. Wilhelm Wundt relacionó lo fisiológico con lo psicológico. En 1864, Wilhelm Wundt comienza a trabajar como asistente del doctor Hermann Wundt. Hermann Wundt es reconocido por sus estudios en fisiología, en física, en psicología, y su trabajo más notable es en el campo médico, donde es reconocido por sus trabajos sobre el funcionamiento y los procesos de percepción del órgano sensorial como el ojo y del oído humano. Wilhelm Wundt también es reconocido por ser profesor de filosofía en 1874, en el cual trabaja pues en la Universidad de Zúrich, porque a él le apasionaba, le gustaba todo lo que tenía que ver con la filosofía. Los personajes que más influyeron en Wilhelm Wundt fue John Locke y Immanuel Kant. Luego, Wilhelm Wundt se traslada de la ciudad de Leipzig, donde conoce las teorías de dos científicos, los cuales son Weber y Fechner. Weber y Fechner establecieron precisamente esa relación cuantitativa entre esa magnitud de ese estímulo físico y cómo éste es percibido por el sujeto. Weber y Fechner se caracterizaron por sus estudios fisiológicos.
Y la ley de estos grandes personajes establece que el menor cambio discernible en magnitud del estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo. Es por eso que Wilhelm Wundt es considerado como el padre de la psicología experimental. Y esto es debido a 3 razones. La primera razón es que se lo relacionó con lo fisiológico y con lo psicológico. Lo segundo fue que institucionalizó a la psicología con 2 cosas. Y la primera fue en su curso impartido precisamente en el año de 1862, donde tomó la psicología desde el punto de vista desde las ciencias naturales. Lo segundo fue que en 1879, en su laboratorio experimental, precisamente en la Universidad de Leipzig, expuso los resultados y los experimentos en revistas científicas y aportó sus estudios filosóficos. Otro punto importante es que influye sobre otros psicólogos. Esos psicólogos llevaron precisamente esa idea a sus países de orígenes y permitió crear más laboratorios de psicología experimental en todo el mundo. Tuvo alumnos muy distinguidos, como fueron James Cattell, Max Friedrich, Stanley Hall, que fue el primer estadounidense en pisar el laboratorio de Wilhelm Wundt. También tuvo a Charles Spearman, a Tishner, entre otros alumnos. A Wilhelm Wundt se lo distingue y se lo reconoce por sus teorías. Y dentro de sus teorías se lo asocia con el estructuralismo. El estructuralismo, recordemos, que es un movimiento cultural que surge desde el siglo XX, el cual es desarrollado precisamente en Europa. Toma como modelo las ciencias exactas. Esto se realiza para aplicar las estructuras lógicas, el análisis del pensamiento y comportamiento humano. Ese estructuralismo le da precisamente la estructura a la mente en la cual las experiencias dan paso a esa conciencia y al mismo tiempo a conductas de reacción. Esas conductas de reacción son de importancia porque son las que podemos ver y medir. Y al observar esas conductas de reacción, las dividimos precisamente en estímulos y en elementos. Un ejemplo característico lo podemos ver cuando yo, como evaluador, pongo una imagen por un corto periodo de tiempo y le pido a la persona evaluada que me diga las palabras que recuerda. Eso me arroja como resultado la capacidad que tiene la persona de retener y la precisión de la información que él me da. Y también puedo observar la parte que él más tiene su punto fijo con mayor regularidad. Otro ejemplo lo podemos
observar cuando coloco una imagen, pero ya ordenado por palabras. La persona capta más elementos, y esto es debido a que la conciencia ya tiene un esquema de esa palabra y lo que significa, por lo cual pues la persona no va a hacer ningún esfuerzo en almacenar cada elemento por separado con respecto, digamos, al ejemplo anterior. A todo esto fue lo que Wundt lo llamó síntesis de creatividad. Por lo cual, pues el objetivo de Wundt era estudiar precisamente las experiencias inmediatas, colocando el estímulo en experimentos, y le preguntaba a la persona lo que percibieron y qué conductas y percepciones se producían como resultado después de lo experimentado. Otra teoría fue el voluntarismo, y para Wundt, pues el voluntarismo es la intención de poner atención a ciertos estímulos, dándole mayor importancia entre los elementos y siendo incluso más recordado. Un ejemplo, pues, es cuando una persona voluntariamente enfoca su mirada hacia un punto fijo. Wundt también hace un experimento con las ilusiones ópticas, en la cual define a percepción como la capacidad de integrar todos los elementos captados por los sentidos, y define la percepción como el sentido o idea que se forma de lo captado por los sentidos. Finalmente, la estructura de la mente, según Wundt, se presenta un estímulo. Lo segundo, nosotros captamos ese estímulo por nuestros órganos sensoriales o por nuestros sentidos, por lo cual nosotros lo percibimos. Al percibirlo, juntamos esos elementos. Luego introspeccionamos. Introspección, pues le damos ese significado a esos elementos. Finalmente, realizamos la conducta de reacción. Esa conducta de reacción, pues es en forma de movimiento, o la idea la transmitimos por el habla. Muchas gracias, son ustedes muy formales por la atención prestada.